predicación haciendo gala del momento que tenemos con los hijos y los padres y los servidores de la iglesia. Esta predicación le he llamado el ejemplo de los padres a los hijos. ¿Cómo se llama? El ejemplo de los padres. Quiero leer una porción que aparece en 2 de Timoteo capítulo 3 para fundar esta idea. 2 de Timoteo capítulo 3, el versículo 14 en adelante de la segunda carta de Timoteo capítulo 3, el versículo 14. ¿Lo tiene, mi hermano? Dice la palabra de Dios como está escrito de la siguiente manera. 2 de Timoteo 3, 14. Dice: pero persiste tú en lo que has aprendido. Repito, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién, repito, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a orar. Padre, gracias por esta palabra en el nombre de Jesús. Úsala, Señor, como un instrumento de poder en la vida de los oyentes. Reprendemos todo falso cansancio, todo sueño, toda distracción en el nombre de Jesús. Muchas gracias por tu palabra. Amén y amén. ¿Puedes decir gloria a Dios, hermano? El ejemplo de los padres. He usado una porción exacta de la Biblia, una porción que se adapta perfectamente a la idea de lo que quiero hablar. Y es que una abuela y una madre cristiana, como lo fueron Loida y Eunice, fueron la abuela y las madres de un ministro muy importante en la Biblia, conocido como el joven pastor Timoteo. Pablo tomó a este joven dentro de las misiones en aquellas familias que él evangelizó y ganó para Cristo. Entre esas familias se encontró esta casa donde esta abuela y su madre estaban criando a este muchachito dentro de los caminos del Señor. Pero el apóstol Pablo, mire esto que voy a mencionar, hace mucha gala de la calidad del cristianismo que Timoteo profesaba. Hace honor, hace gala y mención a la fe genuina que ese muchacho tenía. Pero escúcheme esto, no adjudica la pureza de su fe, no adjudica la calidad de su cristianismo a él tan solamente, sino que la pureza de su fe y la pureza de su cristianismo se la adjudica a sus padres. ¿A quién? O sea, los hijos cristianos no son producto de la casualidad. ¿Se entiende eso? El tener hijos cristianos auténticos no pasa por inercia, o sea, solo, simplemente surgió de la nada. No. Pablo dice que la fe genuina de Timoteo, que el cristianismo auténtico de Timoteo se debía al cristianismo de su abuela. ¿Sí se entiende? Se debía al cristianismo de su mamá. Una de las cosas que yo he encontrado en la Sagrada Escritura es que Dios es un Dios generacional. ¿Qué Dios dije? ¿Qué significa eso? Que cuando Dios nos ve a nosotros, no solo nos ve a nosotros, ve también a nuestros hijos. De una vez ve a nuestros hijos. Yo tengo un padre que fue elemental y una madre que fueron elemental para que yo esté en el evangelio ahora. Cuando mi papá buscó para la iglesia, yo busqué para la iglesia. Yo vi aceptar a Cristo, a mi papá, a mi mamá. Los vi en el altar aceptando a Jesús. Y eso marcó mi vida. Eso marcó mi vida. Gloria a Dios. Dale ese aplauso a la gloria de Dios. Yo lo vi.
Fui testigo de eso. Y eso jamás se ha borrado de mi mente. Por eso, hoy nos estamos enfrentando a una situación crítica. Y es que la nueva generación de cristianos es una generación muy débil en la fe. ¿Qué es? Muy débil en la fe. La nueva generación de cristianos es una generación de cristianos, oiga bien esto, mediocres. Una mezcla de lo frío con lo caliente, tibios. Una generación de cristianos que tiene una mezcla de mundanalidad, que quiere que el mundo esté en la iglesia. Pero ¿por qué está pasando eso? Hay algo que se está perdiendo, hay algo que se está diseminando, y es la pureza del cristianismo de los creyentes adultos. De los creyentes adultos. Nuestros hijos van a respirar y a seguir el ejemplo de lo que nosotros hagamos. Por eso Pablo le dice a Timoteo: persiste en esto, sabiendo de quién has aprendido, le dice. Y luego usa otra frase: y que desde la niñez, ¿desde dónde? ¿Verdad que se siente incómodo tener a los niños aquí sentados con nosotros? Porque los he acostumbrado a que no. Pero ellos también son parte de las multitudes de Dios y son parte de lo que está pasando aquí adentro. Gloria a Dios. Mire lo que voy a mencionar. Quizás le resulte raro, pero preste la atención. Quizás algún padre diga: pero pastor, ¿no cree que está martirizando a los niños? No, no estoy martirizando a los niños, a los papás. Alguien podría pensar de esa forma y decir: pastor, ¿no cree que es una pérdida de tiempo y de espacio el tener a los chiquitines aquí adentro? No, yo no creo eso. ¿Sabe por qué? Porque hay que exponerlos a la presencia de Dios, hay que exponerlos al fuego, hay que exponerlos a la palabra. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Qué fue lo que dije? Hay que exponerlos. Usted póngalos ahí y lo demás lo hará Dios. Usted expóngalos ahí, que Dios hará algo en ellos ahora. Mire esto que voy a mencionar. Yo me recuerdo que mi papá tenía un amigo que era adventista. Y ese señor muchas veces le invitó a él a sus reuniones. Y me recuerdo que mi papá varias veces lo acompañó. Y mire esto que voy a mencionar. Mire esto que voy a mencionar. Yo siempre lo acompañé. Siempre. Pero recuerdo lo siguiente. Mire lo que recuerdo. Que desde que llegaba me dormía en la banca. Dormido completamente en la banca. A veces en la banca, a veces debajo de la banca. Y solo me recuerdo que entraba despierto a la reunión y que despertaba hasta otro día en mi cama. Porque cuando terminaba la reunión, mi papá me sacaba chineado y me iba para el carro, y así me traía hasta la casa y me despertaba hasta otro día. Pero ¿sabe qué, hermano? No me olvido de eso. Esos elementos que tiene usted a la par tienen una grabadora más limpia que la suya. Y si hay alguien que graba perfectamente, son ellos. Denle ese aplauso a la gloria de Dios. Dios me ha regalado 2 hijas, Linny, Vanessa y Giselle Eunice. Quiero decirle que cuando ellas comenzaron en su niñez, yo he tenido grabado siempre esto en mi corazón. Y es que ellos siempre escuchan, ellos siempre graban. Y cuando Lini estaba pequeña, ella era dura para dormirse, todavía creo que lo es. No le voy a decir qué es lo que le damos para que duerma, porque no se puede. Pero el punto es el siguiente: muchas veces tuve que dormirla en su hamaca, y Dios puso en mi corazón que si yo, cuando ella estaba en su hamaca, ¿verdad?,
¿Se ha fijado lo que cantan algunos padres? A la rurru niño, a la rurru ya. Duérmete mi niño, duérmeteme ya. Y otros dicen, porque viene el coco y te comerá. Y al hipote se le paran los pelos y se asusta. Y lo enseñan a creer en supersticiones desde pequeño. Pero ¿sabe qué es lo que yo pensaba? ¿Sabe qué es lo que yo pensaba en ese momento? Yo le cantaba coros. La ve y ve, con la maga aquí. La ve y ve, leía ese libro de mi Dios. En ella solo confío yo. En la ve y ve, leía. Lámpara es a mis pies tu palabra. Y la maca, y lumbrera a mi camino. El Dios de paz siempre me guarda. Y estaba que era un gusano en la hamaca, pero cuando terminaba el coro ya estaba. ¿Sabe qué puso Dios en mi corazón? Que iba a ser un ministro de alabanza en la iglesia. Denle ese aplauso al Señor. Pero tenía meses de nacida. Las primeras participaciones de Lini en las campañas que nosotros hacíamos, las hizo, mire esto hermano, de 6 añitos, 6 añitos. Así tremendos cachetes como los del papá, los ojos grandes como los del papá, ya con el micrófono, con una cara de susto ante la gran multitud, porque siempre ha sido nerviosa en el público. Pero mi esposa me decía, Ramón, está chiquita la niña. Pues sí, porque está chiquita. Por eso la Biblia dice desde la niñez, desde la niñez. ¿Desde cuándo? Desde la niñez. Que comenzar ya. Mire ese elemento con esa Biblia en las piernas ahorita ahí, ya con su corbata roja, acompañando a su papá que es supervisor. Le faltó la chaqueta, porque él no es hijo de líder, él es hijo de supervisor. ¿Amén o no amén? Ahí está Junior. Junior está con su chaqueta porque él es hijo de supervisor. Y el caso de Lucas y el caso de Anthony, igual, ellos son hijos de supervisores. Así que entraron con una chaqueta que a Lucas le bailaba la manga aquí, pero entró y no ha parado de sacarse fotos desde que vino. Porque desde la niñez, dígalo conmigo, desde la niñez las has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación. Dele ese aplauso a Dios, gloria al Señor. Préstele atención a esto. Préstele atención a esto. La palabra de Dios tiene un efecto poderoso. La palabra de Dios tiene un efecto poderoso. Hebreos 4:12 dice el escritor que la palabra de Dios es, diga, viva. ¿Cómo es la palabra de Dios? Es viva. ¿Qué significa eso, hermano? Que se mueve, que tiene en ella misma energía. Es viva y es cortante, más que una espada de 2 filos. Pero mire esta palabra, que penetra. Diga conmigo, penetra. Mire esta función, penetra. Aunque no lo crea, en este momento que yo estoy predicando, aunque ellos estén inquietos, la palabra de Dios está ejerciendo la función en sus corazones. ¿Cuántos creen eso? Porque la palabra de Dios es viva. Porque la palabra de Dios es eficaz. Porque la palabra de Dios penetra. Mire esto que voy a mencionar. Un niño de 3 meses, un niño de 4 meses, cántele una cancioncita movida y empieza él. ¿Lo ha visto o no lo ha visto? Y él, que entiende de eso, ni habla, ni tiene conciencia. Pero él, usted le... Esa era la que me cantaba mi papá, yo me acuerdo. Y empezaba. Sentado, hermano, sentado. Pero ¿para qué le canta el quisinqui? Mejor cántele, lámpara es a mis pies tu palabra. Mejor cántele, hay poder sin igual poder.
Y lo otro, expóngalo al culto. ¿Cómo dije? No se trague ese cuento del diablo que ellos no soportan. Usted expóngalo. Expóngalo a los ambientes de oración. Expóngalo. Aunque él se duerma, usted expóngalo. Expóngalo a la Biblia, a la predicación. Aunque él se quede así como, ¿qué dice ese hombre? A usted no le importa eso. Usted expóngalo. Usted expóngalo. Expóngalo al servicio suyo en la obra de Dios. ¿Qué significa eso? Que lo acompañe de vez en cuando. Aunque él todavía no sea como usted, pero usted expóngalo, porque él siempre está grabando y cuando él crezca sabrá cuál es el camino que debe de seguir. Aleluya. El Evangelio de Lucas, capítulo 2, verso 40, dice que el niño Jesús crecía en sabiduría, en gracia para con Dios y los hombres. Tenía 3 tipos de crecimiento: en gracia con Dios, con él mismo y con los hombres. Ellos siempre van a crecer en el Señor. Ahora escúcheme, ¿a qué edad fue presentado Jesús en el templo? Ese fue cuando él nació, a los 8 días. No, me refiero ya cuando a los 12 años. Según la ley judía, cuando un varoncito cumplía 12 años, era llamado hijo de la ley. ¿Cómo se llamaba? A partir de los 12 años, lo llevaban sus padres al templo y se lo presentaban a los rabinos, a los escribas del templo, y lo presentaban ya como una persona adulta, y ya no estaba afuera, sino que participaba del culto como una persona mayor. ¿A partir de qué edad? 12 años. Jesús lo demostró porque fue presentado a esa edad, a los 12 años, y los padres se sorprendieron porque él no se fue a jugar trompo con los hipotes al patio de la sinagoga, sino que cuando ellos terminan el ambiente y regresan a su casa de Nazaret, ellos pensaban que el Señor Jesús iba a su edad de 12 años acompañando a la caravana de bichos que iban en la grulla con ellos, pero no. María y José simplemente regresaron a su casa después de ese acto de presentarlo en el templo, sin verificar si iba o no iba. Ellos dieron por hecho de que iba en la grulla de cipotes, pero no iba en el grupo de niños. Sin darse cuenta, se les quedó en el templo, porque él lo tomó tan en serio que se quedó hablando con los rabinos del templo, se quedó hablando con los maestros de la ley. Y cuando empezaron ellos a buscarlo en la caravana de regreso, se dieron cuenta que el niño Jesús no estaba. Y cuando no lo encuentran, se asustó tanto su madre que volvió a buscarlo al templo y lo encontró en una rueda de maestros. Mira dónde lo encontró. Y les estaba haciendo unas preguntas a los rabinos, que los rabinos estaban asustados de la sabiduría de ese niño. No sé qué les preguntó, pero estaba haciendo preguntas extraordinarias ese día. Tenía apenas 12 añitos. Gloria al Señor. ¿Cuántos alaban el nombre poderoso de Dios? Apenas 12 añitos. María se molesta y le dice: oye, ¿por qué no tienes cuidado? Porque los niños son así. Ellos se desprenden y se liberan de nosotros. Y María le dice: ¿por qué no tienes cuidado de regresar con nosotros? Y él no acepta lo que María le dice, sino que le mira fijamente y le dice: óyeme, mamá, ¿no sabes tú que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Denle ese aplauso a Dios. No creo que estuviera hablando de los negocios de José, el carpintero, porque su padre terrenal José tenía como negocio la carpintería, y no creo que estuviera hablando del negocio de vender mesas y sillas y roperos. No creo eso. Con seguridad sé que estaba hablando de los negocios del Padre Celestial en la tierra, y le llamó negocio de una vez. ¿Cómo le llamó? Negocios, así le llamó, los negocios de mi padre. Dice ese texto que a partir de ahí María lo escuchó y se sorprendió
de que le respondiera eso, porque ella sabía su origen. Ella sabía que él era obra del Espíritu Santo, y por eso dice que cuando ella lo escucha, simplemente dice que guardaba aquellas cosas en su corazón. Es importante que como padres, preste atención a esto, es importante que como padres ayudemos a nuestros hijos a descubrir sus dones y talentos en la obra del Señor. ¿Cuál es la tarea que los padres debemos tener? Ayudar a nuestros hijos ¿a qué? A descubrir, diga conmigo, descubrir. Ellos son un paquetito tremendo. Dentro de ellos vienen grandes habilidades. Dentro de ellos vienen grandes talentos y capacidades. Y esas habilidades, talentos y capacidades no son para el mundo. Esos talentos, dones y capacidades, Dios los ha puesto en ellos para explotarlos en la obra del Señor. ¿Alguien dice amén a eso? Allá afuera hablan mucho de los niños prodigios. La Iglesia Católica Romana por muchos años ha reclamado la educación de los niños en este país. ¿Por qué cree que la reclaman? Porque saben que es la hora para comenzar a inculcarles en sus corazones la idolatría, el catolicismo. La mayoría de católicos no lo son por confesión pública. La mayoría de católicos son porque los papás desde 3 meses los bautizan. ¿Amén o no amén? A mí me bautizaron de 3 meses, no me acuerdo. Hay una señora que dice que es mi madrina. Hay un maestrito por ahí que dice que es mi padrino. Pero sí me acuerdo cuando a los 12 años le pedí al pastor que me bautizara. Lo tengo muy presente. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque ese bautismo no lo pidió mi papá. Ese bautismo lo pedí yo. Lo pedí yo. Es importante, preste la atención, es importante que como padres seamos celosos y no permitir que el sistema idolátrico de nuestro país, que el sistema mundano de nuestro país explote las capacidades y talentos y habilidades de nuestros hijos para cosas de pecado, para cosas del mundo. No permitamos eso. Debemos ser celosos en ese sentido, y que nuestros hijos derramen su vida pero en el altar, derrochen su juventud en el altar, ganando almas para Cristo, siendo un instrumento poderoso en las manos de Dios. ¿Cuántos dan gloria al nombre de Dios esta mañana? ¿Cuántos creen esa palabra? El problema es que para descubrir los dones y talentos y capacidades y habilidades de nuestros hijos, los padres tenemos que trabajar con ellos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿A cuánto les gustaría ver un niño aquí en este culto de 4 años, de 5 años, recitando un salmo completo? ¿Es un espectáculo o no? ¿A cuánto les gustaría ver, por ejemplo, a Lucas, que es el niño varoncito intermedio que tiene Charlie, verlo venir a recitar un texto de la Biblia? Se oye bonito, ¿verdad? Que lo dijera en sus pocas palabras, porque ellos todavía hay frases que no las pueden decir completas. Jesús lloró, por decir algo, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo diga como lo diga, todos van a aplaudir. ¿Sabe por qué? Porque está pequeño y uno se regocija de verlos en sus primeros pasos parados ya en el altar alabando el nombre de Dios. Pero ¿cuándo puede suceder eso? Cuando los padres se den la tarea de enseñárselos. ¿Qué es lo que los niños pequeños a temprana edad aprenden comúnmente en las casas? Y que algunos hasta se ríen y no sé ni por qué se ríen. Y es que los niños muy temprano aprenden a hablar palabras obscenas. Mira lo que dijo el niño. ¿Y qué fue lo que dijo? Una palabrota. Y eso es honroso usted. Ni se debería reír.
mamá tenía una cosa cuando hacíamos una gracia de esa y decía, ¿y a quién le da risa eso vos? Decía ella. Nosotros ya sabíamos que no le habíamos pegado. Y si nos queríamos pasar de graciosos, hasta ahí llegábamos cuando ella decía, ¿y te da risa eso a vos? Ah, qué gracia la que hiciste. Cuando ella hablaba así, se nos acababa la payasada. Pero muchas veces nosotros celebramos estas cosas en nuestros hijos, y lo que deberíamos celebrar es verlos a ellos muy temprano, diga conmigo, muy temprano, hacer la obra de Dios, glorificar el nombre de Dios. Oh, gloria. Ojo a lo que voy a decir, ojo a lo que voy a decir. Estoy buscando un predicador joven. ¿Se escuchó? Estoy buscando un predicador joven y voy a dar la edad entre los 13 y los 18. ¿Se puede? Pero no un predicador chapucero. Quiero un predicador ungido. Quiero un predicador con carácter muy temprano, parado en el púlpito diciendo con certeza y seguridad y ejemplo lo que predica. Va a ser un espectáculo eso. Cuando dije esto el otro día en otro culto, en otro horario, algunos jóvenes que están en la iglesia dijeron, amén, pastor. Pero ya tienen 25, 30 años. No les calzó la edad. Cuando yo dije, por eso la edad, de 13 a 18, muchos se quedaron por fuera en esa edad. Pero es que el espectáculo está ahí. Cuando muy temprano los vemos participar. La predicación es uno de los retos más grandes de los ministerios cristianos en el púlpito. Mi primer predicación la hice a los 13 años. Cuando yo tenía 18 ya era pastor de una iglesia. Y siempre fue un espectáculo, siempre. Siempre. A los 20 años ya era maestro del instituto bíblico. A los 20 años. A los 22 años era director del instituto bíblico. Siempre fue un espectáculo. Siempre. Y una de las cosas que me gusta es que todo eso fue para la honra y la gloria de Dios muy temprano. Déjeme decirle lo siguiente. Déjeme decirle lo siguiente. A lo menos hay 3 aspectos que los padres tenemos que preocuparnos en el ejemplo con nuestros hijos. Número 1, uno de los ejemplos más grandes es nuestro cristianismo. Diga conmigo, nuestro cristianismo. Mostrémoselo. Escúcheme. Nuestros hijos, sobre todo de edad temprana, son más susceptibles al ejemplo que al cincho, que a los castigos físicos. ¿Se escuchó? Son más frágiles, son más susceptibles, son más sensibles a nuestro ejemplo que al castigo físico. ¿Y sabe por qué se lo digo? Yo sé que usted lo sabe. El castigo físico para ellos, para muchos de ellos, ya ni les entra. Hay cipotes que después de 3 hinchazos ni le llora. Se ha hecho tan corajudo que ni le llora. Porque ya el castigo físico no le entra. Pero hay algo que él no va a poder evadir, y es cuando nos vea a nosotros darles el ejemplo. Eso sí les impacta. Por ejemplo, a los hijos les impacta que usted sea un creyente responsable con el culto. Muchos de ellos le van a decir, es que mi papi todo es culto. Déjelos que hablen así. Esos no son ellos, ese es el diablo que está hablando. Pero en el interior el ejemplo está quedando marcado. Cuando ya le toque a ellos, van a hacer lo mismo. Denle ese aplauso a la gloria de Dios. Necesitamos ser ejemplo de vida cristiana para ellos. A ellos les impacta verte a ti adorando a Dios. A ellos les impacta verte a ti dándole aplausos y celebración con júbilo a Dios en un culto, que te ven colorado, danzando con todo. Ellos te miran y dicen, wow, ¿qué le pasa a mi papá? Eso lo está marcando ese ejemplo a ellos, porque viene la hora que le va a tocar a él también. Dale ese aplauso a la gloria de Dios. ¿Cuándo dicen amén a eso? Ellos te ven.
A ellos les impacta verte ungido en el Espíritu Santo adorando. A ellos les impacta ver que tú te postras de rodillas llorando, adorando a Dios en el poder del Espíritu Santo. No lo entienden, pero lo ven. Eso les está impactando el corazón y los marca para siempre. Dichosos aquellos padres que pueden mostrarlo. Aleluya. A ellos les impacta ver tu reverencia a la predicación. A ellos les impacta ver que tú eres una persona que desde que el mensaje arranca prestas atención y dices amén y gloria a Dios, conectado con la palabra, concentrado con la palabra. Él te mira y dice, ¿por qué mi papá dice amén? Pero aunque lo diga así ahora, al final, cuando a él le toque, tendrá la figura bien marcada en la cabeza y no podrá adoptar otra cosa que no sea esa. ¿Alguien dice amén? A él le impacta ver que tú no oyes música mundana. Lo marca. Él dice, en mi casa no oímos música mundana. Le cuentan a los vecinos. Ahí va la línea, ahí va el ejemplo. A ellos les marca ver que tú lees tu Biblia, que de vez en cuando te encuentran en algún lugar de tu casa leyendo la palabra de Dios solo con ella. Eso ellos lo graban en su corazón. A ellos les impacta, mira esto, verte de rodillas orando. Hay un predicador argentino que es un evangelista muy reconocido a nivel latinoamericano. Hoy ya él está anciano y es su hijo el que lo está sustituyendo. Y alguien entrevistó a su hijo hace poco porque está desarrollando un tremendo ministerio. Y cuando le preguntaron cómo él fue desafiado a tremendo ministerio, él dijo, el ejemplo me lo dio mi padre. Desde muy temprana edad yo vi a mi padre predicar el evangelio en las plataformas, dijo él. Pero una de las cosas que a mí me marcó de mi papá, dijo él, mire lo que lo marcó y que jamás pude olvidar y que a mí me convenció del cristianismo de él, dijo, es que muchas veces a medianoche yo me levanté por alguna razón a la cocina, dice él, a buscar un vaso de leche o un vaso de agua a medianoche. Y cada vez que pasó eso, dice él, cuando yo caminaba en lo oscuro hacia la cocina, me tropecé que mi papá estaba tirado en el piso orando a esa hora. Dice que eso a él lo impactó y lo marcó para siempre. Y él ha entendido que nada se puede sin la oración. Dale ese aplauso a la gloria del Señor. Cuando dicen amén a eso, a ellos les impacta. El doctor Cho es el pastor de la iglesia más grande del mundo, Corea del Sur. Y un día su hijo le dijo a él que cuando él creciera no quería ser como su papá. Y eso al doctor Cho, al pastor, le impactó que su hijo le dijera que no quería ser como él. Y él le dijo, ¿por qué? Porque tú para todo, le dijo, para todo lo que has logrado, lo has logrado orándole. Y yo quiero lograr las cosas por mí mismo, le dijo él. Mire lo que él se había metido en la cabeza. Dice el pastor que él no se dejó impresionar por las palabras de su hijo y le dijo, ¿eso es lo que tú quieres? Sí. Yo no quiero ser como tú, porque tú todo lo has logrado solo orando. Yo quiero lograr las cosas por mí mismo, le dijo él. Ok, está bien, le dice el doctor, pero te voy a hacer 3 preguntas. Número 1, ¿quién tiene la iglesia más grande del mundo? Tú, le dices. Cuando el presidente de mi país tiene un conflicto y necesita un consejo, ¿a quién llama? A vos, le dice. Por cierto, en esa época que yo fui a Corea del Sur, el presidente de la república era diácono de la iglesia de él. Era diácono de la iglesia de él. Mire la pregunta que le hizo. Y la tercera pregunta fue, ¿quién es el que viaja todos los meses a diferentes países a predicar? Tú, le. ¿Qué pensás de eso? Es tremendo éxito, pero ¿cómo crees que lo he logrado? Sé cómo lo has logrado. De rodillas delante del Señor. Dale ese aplauso a la gloria de Dios. Ellos siguen nuestro ejemplo. Si ellos ven un cristianismo frío en nosotros, ¿cómo va a ser el cristianismo de ellos?
Si ellos ven un cristianismo mundano en nosotros, ¿cómo va a ser el cristianismo de ellos? Si ellos ven un cristianismo mediocre en nosotros, así va a ser el cristianismo de ellos. Si ellos ven que tú no respetas el culto, ellos tampoco lo respetarán. Si ellos ven que tú no adoras a Dios, ellos tampoco adorarán. Si ellos no te ven a adorar a Dios con júbilo, ellos tampoco lo harán, porque son sensibles a nuestro ejemplo. Aprenden de nosotros. Si ellos te ven dormirte a la hora de la predicación o tener una cara brava por lo que el predicador está diciendo, eso lo marca a él y él también será lo mismo. Si tú eres un creyente volátil que anda de iglesia en iglesia, pues él también será lo mismo. Él necesita identificar una iglesia como su iglesia y crecer en ella con sentido de responsabilidad. Dale ese aplauso a la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si tú eres un creyente crítico de tu iglesia, pues así va a ser él. Porque ellos siguen nuestro ejemplo. Si ellos te ven caerte y levantarte de la obra de Dios a cada rato, pues eso van a hacer ellos también. Ellos necesitan aprender desde temprana edad, porque ellos aprenden con nuestro ejemplo. Hoy este día le doy la gloria al Señor por lo que está pasando. Sé que Charlie no aguanta, sé que Dalia está también haciendo todo lo posible y otros más ahí por retenerlos, pero este sacrificio un día se va a ver el resultado en ellos, porque dirán: mi mamá me llevaba a la iglesia, mi papá me llevaba al culto, éramos un desastre con el traje que nos puso, pero ahí estamos, como dice el salmista: mejor es un día en la casa de Jehová que 1000 fuera de ellos. Quiero que se ponga en pie y le dé un aplauso fuerte a la presencia de Dios. Vamos, denle ese aplauso a Dios.